Imagina una colina de roca que domina la llanura del Ática. Al principio no es un monumento, es una fortaleza. Lo que hoy llamamos Acrópolis nace como una ciudadela de la Edad del Bronce, con murallas imponentes y una élite que gobierna desde lo alto. Ya aquí está la primera, Atenas, posible. Un centro que une aldeas e identidades alrededor de un lugar protegido, casi como un imán político, mucho antes de templos y estatuas. Luego, como suele ocurrir con las ciudades destinadas a convertirse en símbolos, la historia se entrelaza con el mito y el mito se vuelve propaganda, explicación, destino. La leyenda más famosa cuenta que la ciudad ni siquiera debía llamarse así. Los dioses querían poseerla. Por un lado Poseidón, poder primordial, terremoto y mar; por el otro Atenea, inteligencia, artesanía, estrategia. Compiten con un regalo, y la ciudad elige lo que la hará grande. No la fuerza bruta, sino algo que perdura, alimenta y crea civilización. En muchas versiones, él golpea la roca y hace brotar un chorro de agua salobre, una señal espectacular pero poco útil. Ella planta un olivo, promesa de aceite, luz, comercio y paz. El juez es Cécrope, el rey del umbral, mitad hombre y mitad serpiente, símbolo de una ciudad que se declara antiquísima, nacida de la propia tierra. Y aquí llega una anécdota afilada como una cuchilla política. Una tradición tardía cuenta incluso que votaron hombres y mujeres, y que la victoria de la diosa provocó un castigo y cambios sociales, como la pérdida del voto femenino, no como crónica real, sino como mito que intenta explicar el orden del mundo y sus injusticias. Desde ese momento, la ciudad construye una identidad completa, no solo protegida por una divinidad, sino hija de una idea. De hecho, el otro gran mito del origen es el de la autoctonía. A los atenienses les gusta contarse como nacidos aquí, no inmigrantes, no huéspedes, sino raíces. El símbolo perfecto es Erictonio, el rey niño nacido de forma misteriosa y confiado a la diosa, encerrado en un cofre y entregado a las hijas de Cécrope con la prohibición de mirar. Curiosidad, transgresión, consecuencias y, sobre todo, un mensaje político potentísimo, porque si tu primer rey proviene de la tierra del Ática y crece bajo la protección de la diosa, entonces tu ciudad es literalmente legítima por naturaleza. Poco después, la tradición pone en escena a Teseo, el héroe que no es solo un matamonstruos, es el hombre que hace estado. Su gesto fundacional no es una batalla épica, es una operación política, la fusión de las comunidades del Ática en una sola entidad con un centro. No es un detalle folclórico. La idea misma de un pueblo que se reconoce en una ciudad nace aquí, y Atenas celebra esa unión también mediante una fiesta antigua que recuerda ese juntar las casas, como si la leyenda fuese un documento de identidad anual. Pero el mito por sí solo no explica el poder. Hace falta la máquina de la historia. Entre la época arcaica y la clásica, la ciudad atraviesa crisis, luchas entre aristócratas y el pueblo, e inventa soluciones que cambian el mundo. Llegan leyes duras como piedra, luego reformas que amplían la ciudadanía y reducen el abuso de los nobles. Solón prepara el terreno, y más tarde Clístenes rompe los viejos bloques de poder reorganizando a los ciudadanos en nuevas tribus basadas en el territorio, no en la sangre, creando una arquitectura política en la que la identidad cívica vale más que el clan. Es una revolución silenciosa. El nosotros se vuelve más importante que mi linaje. Y cuando las instituciones se consolidan, otro paso clave redibuja el equilibrio. Efialtes reduce drásticamente el poder del Areópago, trasladando competencias hacia órganos más populares y tribunales. La democracia se vuelve menos fachada y más práctica, más cotidiana, más de masas. Luego llega la tormenta perfecta que transforma una polis en un imperio. Las guerras contra Persia. En el momento decisivo, Atenas elige el mar. Luego llega la tormenta perfecta que transforma una polis en un imperio. Las guerras contra Persia. En el momento decisivo, Atenas elige el mar. Y aquí entra una de las anécdotas más importantes, casi cinematográfica. Gracias a las ganancias de las minas de plata de Laurión y al empuje político de Temístocles, la ciudad invierte en una flota gigantesca de trirremes. No es solo un plan militar, es un cambio de destino. Desde ese momento, el poder de Atenas no está en las murallas, aunque después construirá conexiones fortificadas hasta el puerto.
sino en la capacidad de controlar rutas, grano, alianzas y reescribir la geografía política del Egeo. Tras la victoria sobre los persas, nace una coalición liderada por Atenas, la Liga de Delos, creada para defender a las ciudades griegas y mantener lejos el regreso del enemigo. Al principio es cooperación, con el tiempo se convierte en hegemonía, porque el tributo y las naves pasan cada vez más bajo control ateniense, e incluso el tesoro se traslada a Atenas. La defensa común se transforma en una máquina de poder y en un motor económico. Y aquí estamos en la Edad de Oro, no es solo riqueza, es un proyecto de imagen total. Bajo Pericles, la ciudad invierte en obras públicas y símbolos que le dicen al mundo: nosotros somos el centro. La obra maestra se convierte en el Partenón, construido en el siglo V a.C. como declaración de identidad y de victoria, con un programa artístico que fusiona religión y política. No es un templo cualquiera, es un manifiesto esculpido. Y mientras la piedra se eleva, la mente corre. El teatro y la tragedia se convierten en la conciencia pública de la ciudad. La filosofía lo cuestiona todo, la retórica se vuelve poder, la asamblea y los tribunales transforman al ciudadano en protagonista, y también en juez, y la vida urbana produce una energía que ninguna otra polis logra replicar al mismo nivel. Aquí el mito inicial del olivo adquiere un segundo significado. La diosa no solo dio un árbol, dio un modelo. Construir, debatir, innovar, comerciar, convencer. Pero todo apogeo trae consigo una sombra. El poder ateniense genera miedo y rivalidad, y la larga guerra contra Esparta termina consumiendo esa misma energía. En medio llegan crisis, peste, tensiones internas, y el siglo de oro se apaga entre el peso del imperio y el precio humano de la guerra. Entonces, si de verdad quieres entender por qué Atenas se convierte en la ciudad más influyente de Grecia, la respuesta es esta: porque logra transformar sus orígenes en una historia coherente. Una fortaleza antiquísima que se vuelve capital, un mito que se vuelve identidad, una innovación política que se vuelve sistema, una flota que se vuelve economía, una alianza que se vuelve poder y un arte que se vuelve memoria. Y al final queda la pregunta que hace eterna a esta historia: ¿Atenas es grande porque ganó, o porque inventó una nueva forma de ser ciudad, capaz de dominar el mar y, al mismo tiempo, de preguntarse qué significa ser humanos?